¿Qué tal, chavos? Les mando un saludo multitemporal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya saben, dependiendo del horario en el que vean este video. Para saludarles, darles la bienvenida a este tema del día de hoy que vamos a tratar en la materia de Ciencias 2 Física. Bueno, hoy les quiero platicar un poquito sobre las matemáticas. Yo les había dicho que dentro del curso que vamos a estar tomando de Ciencias 2, vamos a estar utilizando las matemáticas, pero cada que se menciona esta palabra, por ahí siempre me ha tocado ver que muchos se asustan, muchos creen que las matemáticas en sí es algo que solo está en los libros, creen que es algo muy abstracto, que no tiene nada que ver con el mundo que nos rodea. Inclusive hay quien dice que las matemáticas no pasan de estar en los libros y en el pizarrón y en las libretas que todos los días trabajamos. Y en esta pequeña clase hoy quiero mostrarles la importancia de las matemáticas tanto para nuestra vida cotidiana como para la ciencia en sí. Les cuento de manera rápida cómo surgieron las matemáticas. Como ustedes saben, a inicios de la historia, pues la humanidad era nómada, es decir, estaba siempre en circulación de un punto hacia otro buscando el alimento y el refugio, pero después los humanos comenzaron a desarrollar ciertas técnicas y conocimientos que les permitieron poderse establecer en lugares. E inmediatamente vieron que al producir su propia comida, al ir de cacería, sucedía un problema. El problema era que no sabían cuánto habían cazado, cuánto habían cosechado, cuánto tenían, y como vivían en pequeños grupos, era un problema a la hora de repartir estos bienes. Entonces, ¿cómo le hacen para hacer este tipo de tareas? Bueno, pues ellos empezaron a juntar ciertos elementos, no sé, este número de animales los junto, en números, este número de plantas, etcétera, y empezaron a asignar una figura a cada elemento. Entonces, el poder hacer estas clasificaciones y estas invenciones permitió que en un principio fuera más fácil administrar los recursos que ellos habían recolectado, cazado, etcétera. Entonces fue una necesidad que ellos tuvieron para poder vivir mejor. Ya conforme tenían la escritura, el lenguaje, las matemáticas de una manera muy primitiva les permitió poderse organizar en sociedad y permitió que se pudiera llevar a la mejora en muchos aspectos de su vida. Entonces encontramos a las matemáticas primeramente como una necesidad en aquellas épocas. Conforme fue pasando el tiempo, estos sistemas para contar se fueron haciendo un poco más sofisticados. Por ahí se creó el concepto de la suma. ¿Qué pasa si yo ya tengo este montón de cosecha y llega hasta otra? ¿Cómo voy a saber cuánta tengo, cuánta tenía? Entonces se genera la suma, la resta, etcétera, y cada vez se va haciendo un poco más complejo. Se van agregando, por así decirlo, ciertas operaciones que surgen de la necesidad para poder hacer todas estas tareas, y muchos empiezan a relacionarlo inclusive con cuestiones divinas, etcétera. Entonces las matemáticas surgen por una necesidad y cada vez conforme va pasando el tiempo se van haciendo más sofisticadas, más formales. Ya al paso de muchos años se les dio una formalidad, ya empezaron a estructurarse, empezaron a definirse operaciones básicas, y entonces las matemáticas pasaron a ser un poquito abstractas, pero claro, siempre con su respectiva aplicación práctica. Es decir, que lo que se estaba calculando y lo que se hacía en papel y lápiz podía tener una aplicación en el mundo real. ¿Qué tan poderosas o qué tan necesarias
han sido las matemáticas para explicar el mundo. ¿Tendrán algo que ver los números, las letras, etcétera, con el mundo que nos rodea, con lo que está afuera? Bueno, pues quiero contarles así de manera rápida la historia de este señor. Se llamaba Eratóstenes. Él hizo un experimento muy curioso. En esa época la gente pensaba que la Tierra era plana. Bueno, algunos lo creen hoy, pero bueno. Y él se le ocurrió una manera muy interesante para poder medir la circunferencia de la Tierra. Él se le ocurrió que una pequeña estructura como la que se ve en la imagen, voy a poner el puntero láser para que lo aprecien. Ahí está, una pequeña vara en una ciudad de Egipto que se llamaba Alejandría y en otra ciudad que se llamaba Siena. Había un poste. Ese poste, cuando era el solsticio de verano, a mediodía el sol estaba en su punto más alto del cenit y por ahí había un pozo. Entonces justamente cuando estaba el sol en esa posición, se veía en el pozo reflejado, y una vara que estaba ahí no hacía sombra porque le estaba dando los rayos directamente del sol. Entonces Eratóstenes pensó: si ese mismo día del solsticio de verano yo fuera a otra ciudad, Siena estaba a 800 kilómetros de ahí, y a la misma hora del día viera sobre otra estructura, y si la Tierra es plana, quiere decir que no va a haber sombra, pero si la Tierra es redonda, esta vara sí va a ser una sombra, porque la misma superficie causa ese efecto. Entonces, como vemos aquí la imagen, una misma estaca da sombra de distinto tamaño a la misma hora sobre el mismo meridiano. Entonces Eratóstenes comprobó que efectivamente una misma estructura muy lejos de donde él lo había observado sí hacía sombra. Esto solamente es posible si la Tierra tiene una superficie curva. Una vez obteniendo esto, Eratóstenes aplicó las matemáticas, es decir, esas cosas que veían muy abstractas, y calculó la circunferencia de la Tierra. No voy a entrar en detalles sobre el cálculo, pero por ahí realizó sus cuentas, sus cálculos, y encontró una medida muy exacta, lo que actualmente se acepta como la circunferencia terrestre. Entonces es curioso pues como en este ejemplo algo que se creía abstracto y fuera de la realidad pudo describir algo del mundo real. Yendo ya muchos años adelante, este señor por aquí que está aquí, que en lo posterior estudiaremos, llamado Isaac Newton, ya para su época las matemáticas tenían mucha más formalidad, había muchas más herramientas, pero él cuenta la leyenda que tuvo una inspiración al ver caer una manzana y empezó a relacionar si la caída de la manzana tenía relación con la caída de la luna sobre la Tierra, si esto sucedía, y mediante algunos razonamientos y usando matemáticas llegó a formular una cosa que se llama ley de la gravitación universal. Entonces Newton tuvo también que inventar su propia rama de las matemáticas, el cálculo diferencial, para poder establecer esta ley de gravitación. Y usando estas matemáticas, algo que Newton creó, se pudo ver con exactitud el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Gracias a esta ley de gravitación universal se pueden enviar satélites al espacio, el hombre pudo ir a la luna. Entonces, de nueva cuenta vemos cómo las matemáticas, una serie de reglas, pueden predecir cosas del mundo que nos rodea. Entonces hay algo entonces entre las matemáticas y el universo y el mundo. Muchos años después de Newton, ya en 1915, un físico muy famoso llamado Albert Einstein, utilizando unas matemáticas ya muy abstractas de superficies curvas, pudo hacer predicciones sobre objetos que están en el espacio exterior, que atrapan toda la materia y que nada puede escapar, ni siquiera la luz, los llamados agujeros negros. Durante mucho tiempo se pensó que estas eran solamente curiosidades, pero
Hace poco se pudo obtener una fotografía de uno de estos cuerpos y hay mucha evidencia que apunta que estos objetos ahí están, que ya se descubrieron los agujeros negros. Y esto lo menciono como otro ejemplo de cómo las matemáticas han podido describir cosas en la naturaleza que muchas veces ni siquiera sabíamos que estaban ahí. Muchos objetos se han descubierto a través de la historia, primero mediante matemáticas y ya después se observan en la realidad. Entonces parece haber una estrecha relación entre las matemáticas y el universo, pero ahí no acaba toda la historia. Quiero que observen esta secuencia de números que aparece en su pantalla. El 0, el 1, el 1, el 2, el 3. ¿Logran ver la relación en esta secuencia de números? Miren, si nosotros sumamos el 1 y el 1 nos da 2, 2 más 1 nos da el 3, 3 más 2 nos da 5, 5 más 3 es 8, se van sumando los números anteriores inmediatos para que dé el siguiente número. Bueno, quizás ustedes digan, bueno, ¿y esta secuencia de números qué tiene de especial? Antes de explicárselos, vamos a hacer otra cosa con estos números. La serie puede seguir, claro. ¿Qué pasa si dividimos el número que seleccionamos con su inmediato anterior? Nos da 1.61. Pueden ustedes comprobarlo, hacer por ahí con la calculadora las operaciones y van a ver ese resultado. Si dividimos 89 entre 55, es decir, el número que tenemos con el inmediato anterior, y en todas parece dar un mismo número, 1.61. Ese número, hay muchos que le llaman el número de oro, la proporción áurea, y es un número muy interesante. Quizás ustedes se sigan preguntando, ¿y ese número qué tiene de especial? Bueno, es un número que se repite mucho en la naturaleza. Voy a darles unos pequeños ejemplos. Ese número, por ejemplo, está en la arquitectura. Si ustedes observan estas imágenes, en las pirámides de Egipto, observen que hay un punto B, A, C. Si ustedes dividen el punto, lo que mide la pirámide del punto B, C, entre el punto A, B, nos da ese número. En la Torre Eiffel, si ustedes miden esta proporción marcada de amarillo entre la proporción que está marcada en azul, nos da el 1.61. Las antiguas construcciones griegas, la Catedral de Notre Dame de París, muchas construcciones tienen esta proporción, muchas pinturas famosas también tienen este número 1.61. ¿Y qué creen? También está en el cuerpo humano este número 1.61. Por ejemplo, si ustedes dividen el largo de su cara entre el ancho de su cara, da ese número. Aquí hay otras más proporciones que pueden ustedes comprobar. En la mano humana, en las falanges, también siguen esta secuencia de números. Y si ustedes, por ejemplo, también dividen su altura entre, de los pies a la cabeza, entre los pies al ombligo, da 1.61. Observen este pequeño video que por aquí grabé sobre las falanges. Espero que se alcance a apreciar. Voy a desactivar la opción de puntero. Otro ejemplo de la sucesión que veíamos es la distancia entre los huesos de la mano, las falanges, entre esta parte y esta parte. Vamos a medirlo. En esta primera parte, espero que se alcance a ver, corresponde a 2 centímetros. Esta siguiente parte ya corresponde a 3. Esta siguiente parte corresponde a 5. Y esta última parte corresponde a 8 centímetros. Es otro ejemplo pues de la sucesión en el cuerpo. Desde luego es un número que aparece mucho también en el cuerpo humano y no necesariamente es exacto, tiene algunas pequeñas variaciones, pero se aproxima demasiado ese número. Por ejemplo, observen esa tabla. Dice altura, distancia al ombligo y luego A entre B. Yo, por ejemplo, ahí estoy. Yo mido 1.81 desde mis pies hasta mi cabeza. Y desde mis pies hasta mi ombligo mido 1.10 metros. Si yo anoto mi altura, mi distancia al ombligo y después divido esas dos cantidades, mi altura entre la distancia al ombligo, nos da un número 1.6.
La intención de mostrarles esto es que si ustedes quieren ganar un punto extra, los reto a que hagan a que comprueben esta tablita que ahorita les acabo de poner en su casa, ya sea con sus papás, sus hermanos, sus primos, etcétera. Midan la distancia de los pies a la cabeza y después de los pies al ombligo. Ya que tengan esas alturas, divídanlas y el resultado debe de ser muy cercano a 1.61. Aplica para todos los humanos, para todas las personas. Les reto a que lo hagan si quieren un punto extra. Recuerden, dividan la altura de los pies a la cabeza entre la altura de los pies al ombligo y debe de darles un número aproximado a 1.6. Ya que hayan hecho todas estas divisiones, saquen un promedio y van a ver ustedes. Los reto a que lo comprueben si quieren un punto extra. Pero ahí no acaba todo sobre este número. Observen de nuevo la secuencia. Aquí está 0, 1, 2, 3, 5, 8. Este número no solamente está en el cuerpo humano y en la arquitectura, sino también está en la naturaleza. Aclaro, no es una regla general que esté exactamente para todas las plantas y todos los árboles, pero sí se ve en muchos casos. Por ejemplo, los árboles suelen crecer, las ramas de los árboles también bajo estos números. Observen que en un primer nivel hay un tallo, después hay 2, después aquí en este nivel contamos 3, 5, 8, 13, siguen el número de Fibonacci. Igual, al momento de crecer las hojas en una planta, el número de vueltas para llegar a otra hoja sigue la secuencia de Fibonacci. Observen las plantas, observen, también llevan esos números. Un pétalo, 2 pétalos, 3. Les digo, la mayoría de las plantas esto sucede, no es que siempre esté, pero es curioso cómo sí se muestra mucho este patrón. Esta secuencia de números es en honor a una persona que se llamaba Leonardo de Pisa, pero lo conocen más como Fibonacci, lo conocen como secuencia de Fibonacci. Observen el siguiente video. Estas plantas, observen que cada rama tiene 3 hojas y esta tiene una en las hojas. Observen que cada rama tiene 5 hojas. 5 hojas. Observan, son 5 hojas. Aquí está 1, aquí están 3, ya vemos 5 en este nivel superior. Ahí están unas fotos que yo estuve tomando de unas plantas que me encontré. Casi siempre tengo esa costumbre de ir contando los tallos y las hojas y de verdad he visto mucha coincidencia en los números de Fibonacci que les cuento. Entonces continuamos. Pero ahí no acaba todo. Hay una cosa muy curiosa que se puede hacer con esa secuencia de números. Observen esta imagen. Quiero que pongan su atención donde está el puntero láser. Si nosotros construimos un cuadrito de 1 por 1, recuerden que es el primer número de la secuencia 1, después construimos otro 1. Aquí la suma de estos dos cuadritos nos da un cuadrito de 2, puede ser un cuadrito de 2 por 2. Si nosotros seguimos construyendo estos cuadritos, podemos ya poner 2 más 1, 3, y ya ponemos el 3 aquí abajo. 2 más 3, 5. Observen que estos números son los números de la secuencia. Ya cuál seguiría, 5 más 3, y ya construimos aquí un cuadro de 8 por 8. ¿Cuál seguiría? El 13, ¿verdad? Aquí está la serie. 8 más 5 sería 13, y podemos seguir haciendo así esta espiral. Observen esta animación. Se van sumando los cuadritos. 5 y 3, 8. 8 y 5 ya son 13. 13 y 8 ya es 21. 21 y 13, 34. 34 y 21, 55. Y puede seguir así la espiral. Pues resulta que esa espiral, le dicen la espiral de Fibonacci, también está en muchas cosas de la naturaleza. Esa secuencia está en la forma de algunas galaxias que hemos observado en los telescopios. Muchos huracanes tienen esa forma, siguiendo esa espiral. La cola de muchos animales, inclusive nuestro rostro, nuestra oreja tiene también esa espiral, muchas partes de nuestro rostro. Muchos animales marinos,
muchas plantas, árboles, les digo que en la pintura se utiliza mucho. Entonces parece que la naturaleza, parece que el universo se explica con las leyes matemáticas. Entonces por eso no podemos hacer física si no usamos las matemáticas. Las matemáticas son fundamentales. Ya vemos que es como el universo se comunica, parece como que si hubiera ahí una especie de código para entender el universo, pero bueno, ya son otros temas. Ok, ¿y cuál va a ser la actividad? Bueno, ya tienen el punto extra, si lo quieren ganar, es hacer la tablita de medir los pies a la cabeza, entre los pies al ombligo, para comprobar lo que les digo. Pueden también hacer el de las falanges, medirlo para que vean si sigue la secuencia. Eso es por el punto extra. Y la actividad es que contesten estas preguntas que aparecen aquí en la pantalla. ¿Por qué las matemáticas son importantes en nuestra vida cotidiana? ¿Por qué las matemáticas son importantes para la ciencia? Y quiero que hagan algo similar a lo que vieron en los videos. Quiero que busquen en su casa o en algún lugar cerca de donde vivan hojas de plantas y árboles donde se aprecia algunos de los números de la serie que vimos, la de Fibonacci, que estudiamos. Quiero que dibujen y describan 5 ejemplos, o si quieren recortar las hojas de las plantas, cuidado que no las vea su mamá. Si quieren recortar las hojas y pegarlas en la libreta y describiéndolas, también es válido, como ustedes gusten. Bueno, quise hacer un video corto. Espero que el tema haya logrado tener la recepción que yo espero, y si tienen alguna duda, ya saben, cuídense mucho.